Hay un momento en cada vida, querido amigo, en que nos detenemos frente al espejo y notamos, quizás por primera vez con plena claridad, que el tiempo ha dejado su huella en nuestro rostro. Las líneas alrededor de los ojos, más profundas ahora. La piel que ha perdido su antigua firmeza. El cabello que ha cambiado su color o ha decidido emprender su propia retirada. Y es en ese instante, en ese silencioso reconocimiento, cuando muchos comenzamos a sentir un escalofrío interior. No es solo la vanidad herida. Es algo más profundo, más esencial, la súbita comprensión de que la vida, esta vida en este cuerpo, no es infinita. Quizás tú también hayas tenido ese momento. Quizás lo estés viviendo ahora mismo, mientras escuchas estas palabras. Permíteme hablarte hoy, de corazón a corazón, sobre el tema que nuestra sociedad moderna evita con tenaz determinación, pero que todas las culturas sabias a lo largo de la historia han enfrentado con valentía, nuestra mortalidad y lo que verdaderamente significa. No voy a ofrecerte consuelos vacíos ni promesas fantásticas. A nuestra edad, yo con mis 78 años y tú, probablemente en ese tramo hermoso de la vida que algunos llaman la tercera juventud, ya hemos visto suficiente como para reconocer la diferencia entre la verdad que libera y las ilusiones que solo postergan el inevitable encuentro con la realidad. Lo que voy a compartir contigo hoy, sin embargo, podría transformar completamente tu manera de vivir estos años preciosos que tienes por delante. No es una teoría abstracta ni un dogma religioso. Es una comprensión que ha surgido en mí tras décadas de estudio, contemplación, sobre todo, tras acompañar a muchos seres queridos en su tránsito final. Antes de continuar, quiero pedirte algo, quédate conmigo hasta el final. Algunas de las ideas que exploraremos podrían resultar desafiantes al principio, quizás incluso incómodas. Pero te prometo que si me acompañas en esta reflexión completa, encontrarás perspectivas que pueden iluminar tu camino de maneras que ahora ni siquiera imaginas. Comencemos, si te parece, con una historia. María Elena tenía 68 años cuando la conocí. Era una mujer brillante, una economista jubilada que había dedicado su vida profesional a la banca internacional. Racional, pragmática, con los pies firmemente plantados en la tierra. Su esposo, Roberto, había fallecido 2 años antes tras una larga batalla contra el cáncer. Y aunque María Elena había afrontado su pérdida con la misma dignidad y entereza con que había manejado todos los desafíos de su vida, algo inesperado comenzó a ocurrirle 6 meses después del funeral. Una noche, mientras leía en la cama que durante 40 años había compartido con Roberto, sintió una presencia inconfundible a su lado. No era miedo lo que experimentó, me contaría después, sino una extraña familiaridad, como si una parte de ella hubiera reconocido algo que su mente racional no podía procesar. Sé que esto suena a locura, me confesó María Elena con aquella mezcla de vergüenza y asombro que he visto en tantas personas cuando se atreven a hablar de experiencias que desafían su visión materialista del mundo. Pero durante unos momentos, supe que Roberto estaba allí. No lo vi, no en el sentido convencional. Pero de alguna manera, lo percibí. Y sentí una paz que no había experimentado desde su partida. Lo más significativo para María Elena no fue la experiencia en sí, sino lo que ocurrió después. Esa noche durmió profundamente por primera vez en meses. Y a la mañana siguiente, al despertarse, notó que algo fundamental había cambiado en su interior. Toda mi vida había creído que la muerte era el final absoluto, me explicó. Que cuando nos vamos, simplemente dejamos de existir, como una vela que se apaga. Pero esa experiencia abrió una grieta en mi certeza. Y a través de esa grieta, comenzó a filtrarse una luz diferente. En los meses siguientes, María Elena, la mujer racional que siempre había descartado todo lo que no pudiera probarse empíricamente, comenzó una búsqueda sincera. No desde la credulidad desesperada, sino desde una curiosidad genuina, honesta. Leyó estudios sobre experiencias cercanas a la muerte. Investigó los testimonios de médicos y enfermeras que han acompañado a miles de personas en sus últimos momentos. Exploró tanto las tradiciones espirituales de Oriente y Occidente como las investigaciones científicas más recientes sobre la conciencia. Lo fascinante, me dijo un día, mientras compartíamos un café, es que empecé a ver patrones. Independientemente de la cultura, la religión o incluso la ausencia de creencias religiosas,
hay experiencias comunes que aparecen una y otra vez en personas que han estado al borde de la muerte y han vuelto para contarlo. Y estos patrones me hicieron preguntarme, ¿y si hay algo que nuestra visión materialista del mundo no está captando? La transformación de María Elena no fue repentina ni dramática. Fue un despertar gradual, un suave recalibrar de su comprensión de la vida y la muerte. No abandonó su pensamiento crítico ni su inteligencia analítica. Simplemente, amplió su marco de referencia para incluir dimensiones de la experiencia humana que antes había ignorado o descartado. Lo que más me impresionó de su historia fue el efecto que esta nueva comprensión tuvo en su manera de vivir. María Elena comenzó a experimentar cada día con una presencia y una apertura que, según sus propias palabras, nunca había conocido antes. Las pequeñas irritaciones cotidianas perdieron su poder sobre ella. Las relaciones con sus hijos y nietos se volvieron más profundas, más auténticas. Incluso su salud física mejoró. Es como si hubiera estado conteniendo la respiración durante toda mi vida, me explicó, sin siquiera darme cuenta. Y ahora, finalmente, puedo respirar plenamente. La historia de María Elena no es única. A lo largo de los años, he sido testigo de transformaciones similares en docenas de personas que se han atrevido a mirar más allá de los límites de la visión convencional sobre la muerte. Y en cada caso, esta nueva comprensión no condujo al escapismo ni a la pasividad, sino a una manera más plena, más consciente, más significativa de habitar el presente. Porque, y esta es la primera gran revelación que quiero compartir contigo, nuestra visión de la muerte determina profundamente nuestra experiencia de la vida. No como una idea abstracta que contemplamos ocasionalmente, sino como una comprensión visceral que influye en cada elección, cada prioridad, cada momento. Cuando creemos, consciente o inconscientemente, que la muerte es simplemente el fin de todo, una aniquilación total, vivimos de una manera particular. Tendemos a aferrarnos a experiencias, posesiones, juventud. El miedo se convierte en un compañero constante, a veces evidente, a veces oculto bajo capas de negación o distracción. Pero cuando empezamos a intuir que la muerte podría ser no un final absoluto sino una transición, algo se libera en nosotros. No es que el miedo desaparezca por completo, sería poco natural no sentir cierta aprensión ante lo desconocido, pero su calidad cambia. Ya no es un terror paralizante sino una especie de reverencia, un asombro ante el misterio. Esta nueva relación con la mortalidad nos permite, paradójicamente, vivir con más plenitud. Como dijo el filósofo romano Séneca hace 2000 años, quien ha aprendido a morir ha desaprendido a servir. Servir, en este contexto, se refiere a ser esclavo del miedo, de la ambición desmedida, del juicio ajeno, de las preocupaciones triviales que consumen tantas vidas. Permíteme ahora compartir contigo 7 comprensiones esenciales sobre este gran misterio que llamamos muerte. No te pido que las aceptes como dogmas, te invito a contemplarlas con mente abierta, a verificarlas en el laboratorio de tu propia experiencia. La primera comprensión es que somos mucho más que este cuerpo físico que habitamos. Durante siglos, la visión materialista nos ha condicionado a identificarnos exclusivamente con nuestra forma física. Según esta perspectiva, cuando el cuerpo se deteriora y finalmente deja de funcionar, nosotros simplemente dejamos de existir. Pero las tradiciones de sabiduría de todas las culturas, desde los antiguos Vedas hindúes hasta los místicos cristianos, desde los filósofos taoístas hasta los chamanes nativos americanos, han señalado hacia una comprensión diferente, que lo que realmente somos trasciende lo físico, aunque se expresa a través de ello. Esta no es solo una creencia religiosa o espiritual. La propia ciencia contemporánea está comenzando a cuestionar la visión reduccionista que equipara la conciencia con meros procesos cerebrales. Investigadores en campos como la física cuántica, la neurociencia y la psicología transpersonal están descubriendo que la conciencia podría ser no un producto del cerebro, sino una realidad fundamental que el cerebro simplemente procesa y canaliza, como un receptor de radio sintoniza señales que existen independientemente de él. El Dr. Pim van Lommel, un reconocido cardiólogo holandés, ha documentado numerosos casos de pacientes que experimentaron percepciones lúcidas y coherentes durante periodos en que su actividad cerebral estaba completamente detenida.
Estos pacientes, tras ser reanimados, pudieron describir con precisión acontecimientos que ocurrieron mientras estaban clínicamente muertos, incluyendo conversaciones entre el personal médico y detalles específicos que no podrían haber conocido por medios convencionales. Estos casos, y miles de otros documentados rigurosamente en la literatura médica, sugieren que la conciencia puede continuar funcionando incluso cuando el cerebro no lo hace. Lo que implica que nuestra esencia, lo que realmente somos, no depende exclusivamente del órgano físico que llamamos cerebro. Si te interesa explorar más a fondo esta línea de investigación, te recomendaría las obras del neurocirujano Dr. Eben Alexander, quien tras una experiencia cercana a la muerte durante un coma profundo causado por una meningitis, documentó meticulosamente sus vivencias desde la perspectiva única de un científico que había sido previamente escéptico sobre cualquier posibilidad de conciencia independiente del cerebro. La segunda comprensión es que el proceso de morir sigue un patrón ordenado y coherente, no es un salto al vacío ni al caos. Así como el nacimiento sigue etapas predecibles, dilatación, transición, alumbramiento, la muerte también parece seguir un proceso estructurado que trasciende culturas y creencias. Elizabeth Kubler-Ross, pionera en el estudio de la tanatología, identificó patrones consistentes en las experiencias de miles de personas moribundas. Pero más allá de las conocidas etapas del duelo, negación, ira, negociación, depresión, aceptación, Kubler-Ross descubrió algo aún más fascinante en sus últimos años de investigación. Los moribundos, independientemente de su trasfondo religioso o cultural, a menudo reportaban experiencias notablemente similares a medida que se acercaban a la transición. Muchos comenzaban a ver personas fallecidas que venían a buscarlos o a acompañarlos. Otros describían la sensación de estar simultáneamente en la habitación del hospital y en otro lugar más luminoso y pacífico. Algunos hablaban de una revisión panorámica de sus vidas, no desde el juicio, sino desde una comprensión compasiva. Lo significativo de estos reportes es su consistencia. No parecen ser simplemente alucinaciones inducidas por la falta de oxígeno o medicamentos, como algunos escépticos sugieren, ya que siguen patrones coherentes incluso en personas que no están medicadas y cuyos cerebros funcionan claramente. La doctora Penny Sartori, enfermera de cuidados intensivos durante 17 años y ahora investigadora, ha documentado cómo muchos pacientes moribundos entran en un estado de claridad y lucidez sorprendentes justo antes de fallecer, incluso después de días de confusión o inconsciencia. Este fenómeno, conocido como luminosidad terminal, sugiere que la conciencia no se degrada linealmente con la función cerebral, como cabría esperar en un modelo puramente materialista. La tercera comprensión es que lo que llamamos muerte no es un punto final sino un umbral, un pasaje hacia otra forma de existencia. Esto no significa necesariamente un cielo o infierno en el sentido tradicional religioso, sino una continuación de la conciencia en dimensiones que nuestros sentidos físicos actuales no pueden percibir. Raymond Moody, quien acuñó el término experiencia cercana a la muerte, ECM, en los años 70, recopiló más de 3.000 casos de personas que fueron declaradas clínicamente muertas y posteriormente reanimadas. A pesar de provenir de diversos trasfondos culturales, religiosos y educativos, estas personas describían elementos recurrentes, una sensación de paz profunda, la experiencia de separarse del cuerpo físico y observarlo desde arriba, el movimiento a través de un túnel, el encuentro con una luz brillante pero no cegadora, reuniones con seres queridos fallecidos, y una revisión panorámica de la vida. Lo más interesante es que estas experiencias transforman profundamente a quienes las viven. Los estudios de seguimiento muestran cambios consistentes: disminución del miedo a la muerte, mayor aprecio por la vida cotidiana, menor materialismo, mayor énfasis en el amor y las relaciones significativas, y un sentido más profundo del propósito. Kenneth Rinn, profesor emérito de psicología de la Universidad de Connecticut, siguió durante décadas a personas que habían experimentado ECM y descubrió que los cambios en sus valores y perspectivas no eran temporales sino que se mantenían e incluso profundizaban con el tiempo. La cuarta comprensión es que la conciencia parece existir en un continuo, no como un interruptor de encendido/apagado. Hay evidencia creciente de que incluso después de la muerte clínica, ciertos aspectos de la conciencia continúan, aunque en formas diferentes a las que experimentamos a través de nuestros sentidos físicos.
El Dr. Sam Parnia, director de investigación de cuidados críticos y resucitación en la Universidad de Nueva York, ha estudiado extensamente las experiencias de conciencia durante la parada cardíaca. En su estudio Awareness During Resuscitation, documentó casos de personas que pudieron recordar con precisión eventos verificables que ocurrieron cuando estaban clínicamente muertas, sin actividad cerebral detectable. Estos hallazgos sugieren que la conciencia no es generada exclusivamente por el cerebro, sino que podría ser más como una señal que el cerebro recibe y procesa. Cuando el receptor, el cerebro, deja de funcionar, la señal, la conciencia, podría continuar existiendo, simplemente sin manifestarse en el plano físico de la manera a la que estamos acostumbrados. La quinta comprensión es que nuestras conexiones con otros seres no terminan con la muerte física. Hay innumerables relatos, muchos documentados por investigadores respetados, de personas que experimentan algún tipo de contacto o comunicación con sus seres queridos fallecidos. Estos contactos no parecen ser simplemente proyecciones del dolor o la negación. A menudo ocurren cuando la persona está en un estado tranquilo y equilibrado, no en el pico del dolor del duelo. Y con frecuencia incluyen información que el receptor no podría haber conocido por medios convencionales. El Dr. William Peters, fundador del proyecto de experiencias compartidas en el lecho de muerte, ha documentado más de 800 casos de personas que, sin conocimiento previo ni expectativas, experimentaron visiones compartidas o sincronicidades significativas en el momento de la muerte de un ser querido, incluso cuando estaban a miles de kilómetros de distancia. La sexta comprensión es que la revisión de la vida parece ser un elemento central en el proceso de transición. Tanto las personas que han experimentado ECM como los pacientes en sus últimos días frecuentemente reportan una revisión panorámica de sus vidas, pero no como un juicio externo, sino como una evaluación desde la comprensión y la compasión. Esta revisión parece enfocarse particularmente en cómo nuestras acciones han afectado a otros. Muchas personas reportan experimentar no solo sus propias emociones y perspectivas, sino también las de aquellos con quienes interactuaron. Esta empatía expandida parece ser una parte integral del proceso. Lo notable es que esta revisión no genera típicamente culpa o vergüenza paralizantes, sino un reconocimiento compasivo de las lecciones aprendidas y no aprendidas. No me sentí juzgado, explicó un paciente que fue reanimado tras una parada cardíaca. Me sentí comprendido, completamente, por primera vez. La séptima comprensión, quizás la más importante para nuestra vida cotidiana, es que podemos prepararnos conscientemente para esta transición. No desde el miedo, sino desde la sabiduría y la apertura. Las tradiciones contemplativas de todas las culturas han desarrollado prácticas que nos ayudan a familiarizarnos con los estados de conciencia que posiblemente experimentaremos durante y después de la transición que llamamos muerte. La meditación, en particular, parece ser una preparación invaluable. Al aprender a observar nuestros pensamientos, emociones y sensaciones sin identificarnos completamente con ellos, desarrollamos precisamente la cualidad de presencia atenta que podría servirnos como guía durante la transición. Recuerdo a Fernando, un abogado jubilado que había practicado meditación durante décadas. Cuando fue diagnosticado con un cáncer terminal, abordó su proceso final con una ecuanimidad que impresionó a todos los que lo conocían. La meditación me ha enseñado a distinguir entre lo que soy y lo que experimento, me explicó 3 semanas antes de su partida. El dolor está ahí, el miedo a veces aparece, la tristeza por dejar a mis seres queridos, pero también está esa parte de mí que observa todo esto sin ser arrastrada por ello. Y esa parte, esa presencia consciente, es lo que creo que continuará. Fernando falleció rodeado de su familia, lúcido hasta el final, en un estado que solo puedo describir como gracioso, lleno de una dignidad natural, una aceptación serena y hasta cierto sentido del humor ante la gran transición que estaba experimentando. Estas 7 comprensiones no son meras teorías para contemplar intelectualmente. Son semillas que, cuando las plantamos en el terreno fértil de nuestra conciencia cotidiana, pueden florecer en una forma radicalmente nueva de vivir estos años preciosos que tenemos por delante. Porque, amigo mío, aquí está la paradoja más hermosa de todas. Cuando integramos verdaderamente la comprensión de que la muerte no es un final sino una transición, nuestra vida presente se transforma. El miedo pierde su garra sobre nosotros.
Ya no necesitamos acumular experiencias, posesiones o logros como defensa contra la nada. Ya no necesitamos probarnos constantemente nuestro valor a través del éxito externo o la aprobación ajena. En lugar de eso, nos liberamos para vivir desde una autenticidad más profunda. Las pequeñas preocupaciones que antes nos consumían, lo que otros piensan de nosotros, si estamos a la altura, si tenemos suficiente, pierden su poder. Las relaciones se vuelven más genuinas, menos condicionadas por las expectativas. El tiempo adquiere una cualidad diferente, no es un recurso que se agota, sino un campo de posibilidades que se despliega. Permíteme compartir contigo la historia de Isabel, una maestra jubilada que conocí hace algunos años en un retiro de meditación. Isabel había perdido a su único hijo en un accidente de tráfico cuando él tenía 32 años. Durante los 2 años siguientes, vivió sumida en un dolor tan profundo que, según sus propias palabras, respirar dolía. Un día, mientras ordenaba las pertenencias de su hijo, encontró un libro sobre experiencias cercanas a la muerte que él había estado leyendo. Lo abrió al azar y comenzó a leer. Esa noche, no pudo dejarlo. Leyó hasta el amanecer, llorando a veces, sonriendo otras, experimentando algo que describió como un descongelamiento interior. Isabel no tuvo una revelación súbita ni una experiencia mística. Lo que ocurrió fue más sutil pero no menos transformador. Comenzó a abrirse a la posibilidad de que su hijo no hubiera desaparecido completamente, de que lo que él era esencialmente, más allá de su cuerpo y personalidad, continuara existiendo de alguna forma que ella no podía comprender plenamente, pero que intuía como verdadera. Esta apertura la llevó a explorar prácticas contemplativas, a estudiar tanto la ciencia emergente sobre la conciencia como las antiguas tradiciones espirituales, a conectar con otras personas que habían experimentado pérdidas similares. Gradualmente, su dolor no desapareció, el amor nunca desaparece, solo se transforma, pero se volvió menos desgarrador, más integrado en una comprensión más amplia de la vida y la muerte. No se trata de superar la pérdida, me explicó Isabel durante una conversación que tuvimos bajo un viejo roble. Se trata de expandir nuestra comprensión hasta que podamos contener tanto el dolor como la paz, tanto la ausencia física como la presencia en otro nivel. Lo más impresionante de la historia de Isabel fue lo que hizo con su transformación. En lugar de retirarse del mundo, fundó un grupo de apoyo para padres que habían perdido hijos. No para ofrecer consuelos fáciles ni respuestas prefabricadas, sino para crear un espacio donde esta pérdida indescriptible pudiera ser sostenida colectivamente, donde diferentes comprensiones pudieran ser exploradas, donde el dolor pudiera ser honrado y, eventualmente, integrado en una vida renovada. Isabel, a sus 74 años, irradia una cualidad que solo puedo describir como luminosa. No es una felicidad superficial ni una negación del sufrimiento. Es una paz que incluye todo, que no rechaza ninguna experiencia humana pero tampoco se identifica completamente con ninguna. Es la paz de alguien que ha mirado al abismo y ha descubierto que, incluso allí, hay luz. La historia de Isabel ilustra otra verdad profunda. Nuestras heridas más dolorosas, cuando las atravesamos conscientemente, pueden convertirse en puertas hacia una comprensión más profunda, no solo para nosotros mismos sino también para quienes nos rodean. Y esto nos lleva a una pregunta esencial. ¿Cómo podemos, en nuestra vida cotidiana, comenzar a cultivar esta comprensión más amplia de la vida y la muerte? ¿Cómo podemos prepararnos, no desde el miedo, sino desde la sabiduría y la apertura, para la gran transición que todos enfrentaremos? Permíteme compartir contigo 7 prácticas concretas que pueden ayudarte en este camino. La primera práctica es cultivar el silencio consciente. En un mundo saturado de ruido, literal y figurado, el silencio se ha convertido en un bien escaso. Y sin embargo, es en el silencio donde podemos comenzar a escuchar la sabiduría que ya está dentro de nosotros. No es necesario que dediques horas a la meditación formal, aunque si te sientes llamado a ello, puede ser tremendamente beneficioso. Puedes comenzar con 5 minutos diarios de simplemente sentarte en quietud, observando tu respiración, notando los pensamientos y sensaciones sin enredarte en ellos. A medida que esta práctica se profundiza, podrías comenzar a vislumbrar esa parte de ti que no cambia, que simplemente observa el constante fluir de pensamientos, emociones y sensaciones corporales.
Esa presencia testigo, ese observador silencioso, es lo que muchas tradiciones espirituales identifican como nuestra naturaleza esencial, lo que permanece incluso cuando el cuerpo físico se disuelve. Roberto, un arquitecto jubilado que comenzó a meditar a los 67 años tras un infarto, me dijo una vez: lo más sorprendente que he descubierto es que hay una parte de mí que nunca ha estado enferma, que no envejece, que simplemente observa todo, incluso el miedo a la muerte, sin ser afectada por ello. Conectar con esa parte ha sido la mayor revelación de mi vida. La segunda práctica es familiarizarte conscientemente con la impermanencia. La naturaleza nos ofrece lecciones constantes sobre los ciclos de nacimiento, crecimiento, decaimiento y renovación. En lugar de apartar la mirada de estos recordatorios de la transitoriedad, podemos usarlos como oportunidades para profundizar nuestra comprensión. Observa cómo cambian las estaciones, cómo las flores florecen y se marchitan, cómo las hojas caen y vuelven a brotar. Nota cómo tu propio cuerpo ha cambiado a lo largo de las décadas. Estos no son ejercicios morbosos, sino invitaciones a reconocer la naturaleza fluida de toda la existencia. Las tradiciones budistas incluyen prácticas de contemplación de la impermanencia precisamente porque estas reflexiones, cuando se realizan con presencia y ecuanimidad, no conducen a la depresión sino a una apreciación más profunda del presente, a una capacidad mayor para soltar lo que inevitablemente cambiará. Carmen, una psicóloga jubilada, me compartió cómo su práctica diaria de contemplar las transformaciones en su pequeño jardín la había ayudado a reconciliarse con los cambios en su propio cuerpo. Cuando veo como una flor que ayer estaba en su esplendor hoy comienza a marchitarse, no siento tristeza, sino gratitud por haber presenciado su belleza. Y me doy cuenta de que lo mismo aplica a mí, soy parte de ese mismo ciclo, no separada de él. La tercera práctica es revisar tu vida regularmente, no desde el juicio, sino desde la comprensión compasiva. Dedica tiempo a reflexionar sobre los momentos significativos de tu vida, los giros importantes, las relaciones que te han marcado. ¿Qué aprendiste de ellos? ¿Qué te enseñaron sobre ti mismo y sobre lo que realmente valoras? Esta práctica nos ayuda a integrar nuestras experiencias en una narrativa coherente, a encontrar significado incluso en los momentos difíciles, a reconocer los patrones y temas recurrentes. No se trata de construir una historia perfecta ni de reescribir el pasado, sino de encontrar el hilo de significado que conecta los diversos capítulos de nuestra vida. Además, esta revisión regular nos prepara para la revisión de vida que, según múltiples tradiciones y testimonios de ECM, parece ser una parte importante del proceso de transición. Al habituarnos a contemplar nuestra vida con honestidad y compasión, desarrollamos precisamente las cualidades que nos servirán durante ese proceso. Javier, un ingeniero jubilado, comenzó a escribir sus memorias no con la intención de publicarlas, sino como un ejercicio personal de integración. Al revisar mi vida, me dijo, empecé a ver conexiones que nunca había notado antes. Como ciertos desafíos me prepararon para oportunidades posteriores, como incluso mis errores más dolorosos eventualmente condujeron a un crecimiento importante. No es que todo tenga un propósito predeterminado, pero parece haber una inteligencia subyacente trabajando a través de nuestras vidas, una sabiduría más grande que nuestros planes conscientes. La cuarta práctica es cultivar conscientemente el desapego. No confundas el desapego con la indiferencia o la frialdad emocional. El verdadero desapego, tal como lo enseñan las tradiciones contemplativas, significa amar plenamente sin aferrarse, disfrutar completamente sin dependencia, vivir intensamente sin apego al resultado. A medida que envejecemos, inevitablemente enfrentamos pérdidas, de capacidades físicas, de roles sociales, de personas queridas. Estas pérdidas pueden ser devastadoras si nuestra identidad y sentido de valía están completamente identificados con lo que tenemos, hacemos o cómo nos ven los demás. El desapego nos permite soltar con gracia lo que inevitablemente cambiará, no porque no lo valoremos, sino precisamente porque reconocemos su preciosidad transitoria. Luisa, una médica jubilada que tuvo que dejar la práctica que amaba debido a un temblor en las manos, me compartió cómo su práctica de desapego la ayudó en esta transición. Al principio estaba furiosa y deprimida. Mi identidad estaba tan ligada a ser médica que no podía imaginar quién era sin eso. Pero gradualmente, a través de la meditación y la reflexión,
comencé a reconocer que lo que realmente me importaba, ayudar a otros, aprender constantemente, conectar humanamente, podía expresarse de otras maneras. Mi profesión era parte de mí, pero no me definía completamente. La quinta práctica es cultivar una gratitud consciente por el simple hecho de estar vivo. Cada mañana, al despertar, toma unos momentos para apreciar el milagro del cuerpo que, después de tantas décadas, sigue funcionando, permitiéndote experimentar otro día. Cada noche, antes de dormir, recuerda 3 momentos o aspectos del día por los que te sientes agradecido. Esta práctica simple pero profunda recalibra nuestra atención hacia lo que realmente importa. Nos ayuda a desplazarnos del modo automático de dar por sentado al modo consciente de recibir como regalo. Y esta gratitud no es simplemente un sentimiento agradable, es una puerta hacia una conciencia más expandida, una comprensión más profunda de nuestra interconexión con toda la vida. Pablo, un profesor universitario jubilado, comenzó a practicar gratitud consciente tras un diagnóstico de Parkinson. Lo sorprendente, me dijo, es que no estoy agradecido a pesar de la enfermedad, sino que la enfermedad misma ha profundizado mi gratitud. Me ha enseñado a valorar lo que antes pasaba por alto, el sabor de una manzana, la risa de mi nieta, la belleza de un amanecer. Todo se ha vuelto más vívido, más precioso. La sexta práctica es cultivar el servicio desinteresado como una forma de trascender la preocupación excesiva por uno mismo. Cuando dedicamos tiempo y energía a ayudar a otros sin esperar reconocimiento o recompensa, algo extraordinario ocurre. Nuestras propias preocupaciones se reducen a su justa dimensión. La conciencia se expande más allá de los límites del pequeño yo con sus miedos y ansiedades. No es casualidad que las personas que regularmente realizan trabajo voluntario muestren, según múltiples estudios, mejores indicadores de bienestar psicológico, menor depresión y ansiedad, e incluso mejor salud física. El servicio no es simplemente algo bueno que hacemos por los demás, es una medicina para nuestra propia alma. Elena, una contadora jubilada, comenzó a ofrecer ayuda financiera gratuita a familias de bajos recursos en su comunidad. Lo que empezó como una forma de mantenerme activa y usar mis habilidades, me confesó, se ha convertido en una de las experiencias más enriquecedoras de mi vida. Cuando veo cómo un simple consejo puede cambiar la trayectoria financiera de una familia, mis propios problemas se disuelven. No es que desaparezcan, pero ya no me abruman como antes. El servicio también nos conecta con algo mayor que nosotros mismos, con la continuidad de la vida. Cuando plantamos un árbol que dará sombra a personas que quizás nunca conozcamos, cuando compartimos sabiduría con jóvenes que la llevarán mucho después de que nos hayamos ido, participamos en un flujo que trasciende nuestra existencia individual. La séptima práctica, quizás la más desafiante pero también la más liberadora, es contemplar directamente tu propia mortalidad. No desde una fascinación morbosa ni desde el miedo, sino desde la aceptación serena de lo que es natural e inevitable. Los antiguos estoicos practicaban lo que llamaban memento mori, recuerda que morirás, no para aterrorizarse, sino para vivir con mayor autenticidad y propósito. Al recordar regularmente que nuestro tiempo es limitado, las distracciones triviales pierden su atractivo. Las prioridades se clarifican. Las decisiones importantes se toman con mayor conciencia de lo que realmente valoramos. Sugiero un ejercicio simple pero profundo, dedica unos minutos cada semana a imaginar que te quedan 6 meses de vida. No te enfoques en el miedo o la tristeza, sino en la claridad que esta conciencia trae. ¿Qué harías diferente? ¿Qué conversaciones tendrías? ¿Qué aspectos de tu vida requerirían cierre o resolución? Luis, un empresario jubilado, me contó que comenzó este ejercicio tras el diagnóstico de cáncer de un amigo cercano. Al principio me resistía, me dijo. Pensaba que era morboso o depresivo. Pero con el tiempo descubrí que tiene el efecto contrario. Me ha ayudado a deshacerme de lo superfluo, a darme cuenta de que no quiero postergar lo importante. Cada día se ha vuelto más significativo, incluso los momentos ordinarios. Al integrar estas 7 prácticas en nuestra vida cotidiana, comenzamos a experimentar una transformación gradual pero profunda en nuestra relación con la muerte, por extensión, con la vida misma. No se trata de superar mágicamente todos los miedos o alcanzar un estado permanente de serenidad.
Es un proceso, un camino que recorremos día a día, a veces avanzando, a veces retrocediendo, pero siempre aprendiendo. Hay una octava práctica que quiero compartir contigo, una que engloba y potencia todas las anteriores, la práctica de la comunidad consciente. Cuando emprendemos este camino de exploración y crecimiento rodeados de personas afines, el proceso se profundiza exponencialmente. Los estudios sobre envejecimiento saludable confirman lo que las culturas tradicionales siempre han sabido: la calidad de nuestras conexiones sociales es uno de los predictores más poderosos no solo de longevidad, sino de bienestar en estos años dorados. Pero no se trata simplemente de estar rodeados de gente. Se trata de crear relaciones que nutran nuestra evolución, que nos permitan compartir tanto nuestras reflexiones más profundas como nuestras vulnerabilidades, que nos desafíen a crecer más allá de nuestras limitaciones autoimpuestas. Teresa, una enfermera jubilada, formó un pequeño grupo de estudio y meditación con amigos de su comunidad. Se reúnen semanalmente para compartir lecturas sobre la conciencia, practicar meditación juntos y dialogar abiertamente sobre sus experiencias. Lo que comenzó como un interés compartido, me contó Teresa, se ha convertido en un pilar fundamental de mi vida. Estos amigos son mis compañeros de viaje. Nos sostenemos mutuamente, no solo en las dificultades prácticas del envejecimiento, sino en esta exploración interior que se vuelve más relevante con cada año que pasa. Es precisamente este tipo de comunidad consciente lo que tengo la esperanza de cultivar a través de estos vídeos. Un espacio donde podamos explorar juntos estas cuestiones esenciales, donde podamos compartir nuestras experiencias y perspectivas, donde podamos sostener mutuamente nuestro crecimiento en esta importante etapa de la vida. Ahora, permíteme compartir contigo la historia de Ramón, un hombre cuya experiencia ilustra vívidamente el poder transformador de estas prácticas y comprensiones. Ramón era un ejecutivo bancario de alto nivel, un hombre de números y hechos concretos. No tenía paciencia para lo que llamaba especulaciones espirituales. Su vida estaba definida por el éxito profesional, el estatus social y la acumulación material. A los 62 años, su médico detectó una arritmia cardíaca severa durante un chequeo de rutina. Aunque inicialmente no presentaba síntomas preocupantes, el cardiólogo insistió en realizar un cateterismo para evaluar la situación con mayor precisión. Durante el procedimiento, Ramón sufrió un paro cardíaco. Estuvo clínicamente muerto durante casi 4 minutos antes de que el equipo médico lograra reanimarlo. Cuando lo visité en el hospital 3 días después, encontré a un hombre profundamente transformado. Algo ocurrió durante esos minutos, me dijo con voz tranquila pero intensa. Algo que no puedo explicar con mi marco habitual de referencia. Ramón describió una experiencia extraordinaria, la sensación de elevarse por encima de su cuerpo y observar al equipo médico trabajando frenéticamente, un sentimiento de paz absoluta que contradecía completamente la situación crítica, un túnel luminoso por el que se sintió atraído, el encuentro con su padre y su hermano, ambos fallecidos años atrás, y, lo más impactante para él, una revisión panorámica de su vida donde experimentó no solo sus propias emociones, sino también el impacto que sus acciones habían tenido en otros. No era un juicio, me explicó Ramón. Era una comprensión completa, desde múltiples perspectivas. Vi cuando mi ambición por ascender me llevó a tomar decisiones que perjudicaron a compañeros de trabajo. Pero lo experimenté desde su punto de vista, sentí su dolor, su frustración. También vi los momentos en que fui amable, generoso, y sentí la diferencia que eso había marcado. Era como si pudiera percibir las ondas expansivas de cada una de mis acciones, palabras e incluso pensamientos. Lo más notable para Ramón fue que esta revisión de vida no generó culpa paralizante, sino una claridad compasiva sobre quién había sido y quién quería ser en el tiempo que le quedara. Cuando le pregunté si tenía miedo de morir, ahora que había estado tan cerca de la experiencia, me miró con una serenidad que contrastaba radicalmente con el hombre ambicioso y controlador que había conocido antes. Lo que experimenté no fue la nada, me dijo. Fue una plenitud más allá de lo que puedo describir con palabras. No siento que estuve inconsciente durante esos minutos. Al contrario, sentí una expansión de conciencia, como si finalmente pudiera ver la imagen completa después de haber estado enfocado en pequeños detalles insignificantes toda mi vida.
En los meses siguientes, Ramón reorganizó radicalmente sus prioridades. Se retiró anticipadamente de su posición ejecutiva y comenzó a ofrecer asesoría financiera gratuita a organizaciones sin fines de lucro. Estableció un fondo para apoyar a jóvenes emprendedores sociales. Reconectó con su esposa y sus hijos de maneras profundas, abriéndose emocionalmente como nunca antes. Pero el cambio más significativo fue interno. Ramón comenzó a practicar meditación diariamente. Leía vorazmente sobre experiencias cercanas a la muerte, física cuántica, neurociencia de la conciencia y filosofías contemplativas. No buscaba adoptar un sistema de creencias específico, sino ampliar su comprensión más allá del marco materialista que había limitado su visión del mundo. Siempre me consideré un hombre racional, basado en evidencias, me explicó durante una conversación que tuvimos un año después de su experiencia. Y lo sigo siendo. Pero he descubierto que la racionalidad tiene límites. Hay aspectos de la realidad que no podemos captar a través de nuestros modelos habituales, no porque sean irracionales, sino porque son transracionales, más amplios que nuestros marcos conceptuales. 5 años después de su ECM, Ramón fue diagnosticado con cáncer de páncreas en etapa avanzada. Cuando fui a visitarlo, esperando encontrarlo abatido, me sorprendió su serenidad. No voy a decir que no experimento miedo a veces, me confesó. Soy humano. Pero ya no me identifico completamente con ese miedo. Lo observo, lo reconozco, pero no permite que defina mi experiencia. Lo que viví durante esos 4 minutos ha transformado fundamentalmente mi relación con la muerte. No es un salto al vacío. Es un regreso a casa. Durante sus últimos meses, Ramón mantuvo un diario donde registraba sus reflexiones. Su familia me permitió leerlo después de su partida. Una entrada en particular me conmovió profundamente. Cada mañana, al despertar, experimento un momento de asombro por estar todavía aquí, en este cuerpo, en esta vida. Cada día se ha convertido en un regalo inesperado, una oportunidad más para amar, para crear, para contemplar la belleza que antes pasaba por alto. Paradójicamente, fue la conciencia de mi mortalidad lo que me enseñó a vivir de verdad. No me arrepiento del cáncer. Ha sido mi maestro más severo y más bondadoso. Ramón falleció rodeado de su familia, consciente hasta el final, en un estado de paz que trascendía la comprensión ordinaria. Su médico, un hombre pragmático y científico, me comentó después: en 30 años de práctica, nunca había presenciado una muerte así. Nos transformó a todos los que estuvimos presentes. No puedo explicarlo, pero sentí que estaba presenciando no un final, sino una transición hacia algo más. La historia de Ramón no es única. A lo largo de los años, he sido testigo de transformaciones similares en personas que se han atrevido a cuestionar la narrativa convencional sobre la muerte y han emprendido un sincero proceso de exploración. Lo que estas historias nos muestran es que, independientemente de nuestras creencias particulares o trasfondo filosófico, hay una sabiduría disponible para todos nosotros cuando nos abrimos a una comprensión más amplia de la vida y la muerte. No se trata de adoptar dogmas o certezas absolutas. Se trata de cultivar una mente y un corazón abiertos, de estar dispuestos a considerar posibilidades que van más allá de los límites del paradigma materialista que ha dominado nuestro pensamiento colectivo. Lo que me ha impresionado repetidamente es que esta apertura no conduce al escapismo o a desconectarse de la vida cotidiana. Al contrario, quienes integran una comprensión más amplia de la mortalidad a menudo se vuelven más comprometidos con la vida, más presentes, más compasivos, más efectivos en sus acciones en el mundo. Como dijo el psiquiatra Viktor Frankl, sobreviviente de los campos de concentración nazis, la vida solo puede ser comprendida hacia atrás, pero debe ser vivida hacia adelante. A medida que envejecemos, tenemos la oportunidad única de integrar ambas direcciones, la mirada retrospectiva que da sentido a nuestras experiencias pasadas y la orientación hacia adelante que nos permite vivir con propósito y autenticidad el tiempo que nos queda. Quiero hablarte ahora sobre algo que rara vez se discute abiertamente, las señales y experiencias que muchas personas reportan en las semanas o días previos a su propia transición, o cuando están acompañando a un ser querido en ese proceso.
Durante mis años trabajando como voluntario en hospicios, he escuchado innumerables relatos de enfermeras, médicos y familiares sobre fenómenos que no encajan fácilmente en nuestra visión convencional de la realidad, pero que ocurren con tanta frecuencia que merecen seria consideración. Una de las experiencias más comunes es lo que los profesionales de cuidados paliativos llaman visiones del lecho de muerte. Personas que están próximas a fallecer a menudo reportan ver y conversar con seres queridos fallecidos. Estas no parecen ser simples alucinaciones causadas por medicamentos o deterioro cerebral, ya que las personas que las experimentan suelen estar lúcidas en otros aspectos y pueden distinguir claramente entre estas visitas y la realidad ordinaria. La doctora Marta Tuarle, médica de cuidados paliativos con más de 30 años de experiencia, ha observado que estas visiones típicamente traen consuelo, no angustia. Los moribundos describen a sus visitantes como si vinieran a buscarlos o acompañarlos en la transición. Sorprendentemente, estas experiencias son reportadas incluso por personas que previamente no creían en ninguna forma de vida después de la muerte, lo que sugiere que no son simplemente proyecciones de creencias preexistentes. Otro fenómeno interesante es lo que se conoce como conciencia terminal lúcida, casos en que personas con demencia avanzada o que han estado inconscientes debido a enfermedades como tumores cerebrales repentinamente recuperan claridad mental y reconocimiento en los días u horas finales de vida. El Dr. Alexander Batiani, director del Instituto Viktor Frankl en Viena, ha documentado más de 800 casos de este fenómeno. Estos episodios desafían la comprensión neurológica convencional, ya que ocurren cuando el cerebro está severamente comprometido, lo que nuevamente sugiere que la conciencia podría no depender exclusivamente del funcionamiento cerebral. Igualmente notables son las coincidencias significativas que muchas personas experimentan alrededor del momento de la muerte de un ser querido, incluso cuando están a miles de kilómetros de distancia y no han sido informadas del fallecimiento. María, una abogada jubilada, me contó cómo la noche que su hermano falleció en otro país, ella fue despertada a las 3:27 de la madrugada por lo que describió como una presencia inconfundible en su habitación. Supe inmediatamente que era mi hermano, me explicó. No lo vi en el sentido convencional, pero sentí su presencia con total certeza. Miré el reloj y noté la hora exacta. Al día siguiente recibió la llamada informándole que su hermano había fallecido exactamente a esa hora, ajustando la diferencia de zonas horarias. Historias como estas son extraordinariamente comunes. El Dr. Peter Fenwick, neuropsiquiatra de la Universidad de Cambridge, ha recopilado miles de estos relatos de experiencias de fin de vida, encontrando patrones consistentes que trascienden culturas y creencias religiosas. ¿Qué podemos hacer con estas experiencias? Una postura es descartarlas como alucinaciones, coincidencias o deseos proyectados. Otra es interpretarlas literalmente dentro de un marco religioso específico. Pero hay una tercera vía: considerarlas como indicios de que nuestra comprensión actual de la conciencia y su relación con el cerebro físico podría ser incompleta. Las tradiciones contemplativas siempre han sostenido que la conciencia es más fundamental que la materia, no al revés. Y curiosamente, esta visión encuentra eco en interpretaciones de la física cuántica moderna, donde físicos como Sir Roger Penrose, ganador del Premio Nobel, han propuesto que la conciencia podría ser un fenómeno cuántico fundamental, no reducible a procesos neuronales clásicos. La neurocientífica Dra. Christoph Koch, quien comenzó su carrera como estricto materialista, ha llegado a una conclusión similar después de décadas de investigación: la conciencia no surge del cerebro como un epifenómeno. No es un flujo de bits en un programa de computadora. Es más fundamental. Para aquellos de nosotros en esta etapa de la vida, esta perspectiva ampliada ofrece no solo consuelo ante lo inevitable, sino una invitación a explorar dimensiones de la experiencia humana que nuestra cultura moderna ha ignorado o marginado. Nos invita a recuperar lo que las culturas tradicionales siempre han sabido: que la muerte no es una anomalía o un fracaso, sino parte integral del gran ciclo de la vida, que los moribundos tienen sabiduría que ofrecer a los vivos, que lo invisible es tan real como lo visible, solo que accesible a través de diferentes facultades. Permíteme compartir ahora algunas reflexiones prácticas sobre cómo podemos aplicar esta sabiduría para crear lo que podríamos llamar un buen final, tanto para nosotros mismos como para nuestros seres queridos.
En nuestra cultura moderna, hemos medicalizado la muerte hasta tal punto que a menudo olvidamos que es una experiencia humana, no simplemente un evento médico. Si bien los avances de la medicina han sido invaluables para aliviar el sufrimiento físico, también han contribuido a aislar el proceso de morir de su contexto comunitario y espiritual natural. ¿Cómo podemos recuperar el equilibrio? ¿Cómo podemos honrar tanto los beneficios de la medicina moderna como la sabiduría perenne sobre esta transición fundamental? Primero, es esencial tener conversaciones abiertas y honestas sobre nuestros deseos para el final de la vida, mucho antes de que llegue el momento. Estas conversaciones, aunque pueden ser inicialmente incómodas, son uno de los mayores regalos que podemos ofrecer a nuestros seres queridos. Carmen, una profesora jubilada, reunió a sus 3 hijos adultos para una conversación franca sobre sus deseos. No quería que tuvieran que adivinar o, peor aún, discutir entre ellos sobre qué hubiera querido yo, me explicó. Les dije claramente que no quería medidas extremas que solo prolongaran el proceso de morir sin posibilidad real de recuperación significativa. Les expliqué que para mí, la calidad de vida es más importante que la cantidad. Y también les compartí mis deseos sobre dónde preferirían estar, quién me gustaría que estuviera presente, qué música, lecturas o rituales me darían consuelo. Lo notable de esta conversación, me contó Carmen, fue que después del inevitable momento inicial de incomodidad, todos experimentaron un profundo alivio. Mis hijos me agradecieron por mi claridad. Y, sorprendentemente, esto abrió la puerta a conversaciones más profundas sobre la vida, el significado y lo que realmente valoramos como familia. Segundo, es importante crear documentos legales que reflejen nuestros deseos. Un testamento vital, también llamado directiva anticipada de salud, un poder notarial para cuidados de salud y un testamento bien redactado pueden evitar confusiones y conflictos en momentos que ya son emocionalmente intensos para nuestros seres queridos. Pero más allá de estos aspectos prácticos y legales, hay una dimensión más sutil pero igualmente importante, la preparación interna. En las tradiciones budistas tibetanas, existe una práctica llamada poba o transferencia de conciencia, que se enfoca en desarrollar la capacidad de mantener la claridad y la presencia durante el proceso de morir. Los practicantes se familiarizan con los estados de disolución que ocurren durante la muerte, no para controlarlos, sino para reconocerlos cuando ocurran y mantener la ecuanimidad. No es necesario adoptar prácticas específicas de una tradición particular, pero el principio subyacente es universalmente valioso. Podemos desarrollar cualidades internas, presencia, ecuanimidad, apertura, confianza, que nos servirán no solo durante la vida cotidiana sino también durante la transición final. La práctica regular de la meditación, en particular, puede ser invaluable. Al aprender a observar nuestros pensamientos, emociones y sensaciones físicas sin identificarnos completamente con ellos, desarrollamos precisamente el tipo de conciencia testigo que puede mantenerse estable incluso cuando todo lo demás está cambiando. Jorge, un médico jubilado que ha practicado meditación durante décadas, me compartió: mi práctica me ha enseñado que siempre hay una parte de mí que simplemente observa, que no está atrapada en el drama, incluso cuando experimento dolor físico o turbulencia emocional. Esta comprensión me da una confianza tranquila sobre el proceso de morir. No porque crea que será fácil o libre de desafíos, sino porque sé que hay una dimensión de mi ser que puede estar presente con cualquier experiencia sin ser consumida por ella. Tercero, podemos considerar la posibilidad de crear un ritual de vida o una ceremonia de bendición mientras aún estamos presentes y conscientes, en lugar de esperar a un funeral donde ya no podremos participar. Conozco a varias personas que, al recibir diagnósticos terminales, optaron por reunir a sus seres queridos para una celebración de la vida, un intercambio de recuerdos, palabras de aprecio, perdón y bendición. Estas ceremonias, lejos de ser morbosas, suelen estar llenas de risa, lágrimas, profunda conexión y sanación. Roberto, un arquitecto de 79 años con cáncer metastásico, organizó lo que llamó su fiesta de despedida 6 semanas antes de su fallecimiento. Reunió a familia, amigos y colegas en su jardín para una tarde de música, comida y conversación significativa. No quería perderme mi propio funeral, me dijo con una sonrisa. Quería estar presente para escuchar las historias, para ver las conexiones entre personas de diferentes partes de mi vida,
para tener la oportunidad de expresar mi gratitud y mi amor directamente. Lo que comenzó como una idea poco convencional se convirtió en una experiencia profundamente transformadora para todos los presentes. Hubo lágrimas, por supuesto, me contó la hija de Roberto, pero también mucha risa, celebración genuina y una sensación palpable de cierre y plenitud. Ver a mi padre recibir tanto amor mientras aún podía apreciarlo plenamente fue un regalo inmenso para todos nosotros. Finalmente, para aquellos de nosotros que estamos acompañando a seres queridos en sus últimos días, es importante recordar que nuestra presencia consciente es el regalo más valioso que podemos ofrecer. Los moribundos a menudo nos enseñan que lo que más valoran no son las palabras perfectas o las soluciones a lo inevitable, sino simplemente nuestra voluntad de estar presentes, de no huir del misterio que están enfrentando, de sostener un espacio de amor y aceptación mientras navegan este pasaje final. Margarita, una enfermera de hospicio con más de 25 años de experiencia, me compartió esta sabiduría: he aprendido a seguir el ejemplo de los moribundos. Ellos son los guías en este territorio. Algunos quieren hablar abiertamente sobre lo que están experimentando. Otros prefieren la normalidad, conversaciones sobre lo cotidiano. Algunos desean silencio y contacto físico suave. Mi trabajo es sintonizar con donde están y qué necesitan en cada momento, sin imponer mis expectativas o necesidades. A menudo, lo que más necesitan los moribundos es permiso para partir. Es común que personas que están claramente en sus últimos días se aferren, preocupados por quienes dejan atrás. En esos momentos, palabras explícitas de liberación, "estamos bien, puedes irte cuando estés listo", pueden ofrecer un alivio profundo. Todas estas reflexiones y prácticas nos llevan a una comprensión fundamental: la muerte no es simplemente algo que nos ocurre al final de la vida. Es un maestro que, si le permitimos hablar, puede enseñarnos a vivir con mayor autenticidad, propósito y alegría ahora mismo. Vivir como si cada día fuera el último se ha convertido en un cliché gastado, pero contiene una profunda verdad. Cuando integramos verdaderamente la conciencia de nuestra mortalidad, nuestras prioridades se clarifican, nuestras relaciones se profundizan, nuestra capacidad para el asombro y la gratitud se expande. No se trata de vivir obsesionados con la muerte ni de adoptar una actitud sombría o pesimista. Al contrario, es precisamente la conciencia de nuestra finitud lo que puede hacer que cada momento brille con una intensidad particular, lo que puede liberarnos de la postergación crónica, lo que puede encender en nosotros un sentido de urgencia amorosa para vivir acorde a nuestros valores más profundos. El poeta Rainer Maria Rilke expresó esta comprensión bellamente cuando escribió: "La muerte es nuestro amigo precisamente porque nos hace vivir de manera tan ardiente". En esta etapa de la vida, tenemos una oportunidad extraordinaria que las generaciones más jóvenes aún no pueden apreciar plenamente: la oportunidad de integrar la sabiduría acumulada a lo largo de décadas con una conciencia más aguda de la preciosidad del tiempo que nos queda. Esta combinación puede generar una cualidad de presencia, apertura y aceptación que el maestro Zensunryu Suzuki llamó mente de principiante con experiencia de anciano, la receptividad fresca de quien ve cada momento como nuevo, enriquecida por la profundidad de quien ha vivido lo suficiente para reconocer los patrones, las conexiones, los significados más amplios. A mis 78 años, puedo decirte que esta etapa de la vida puede ser extraordinariamente rica y significativa, no a pesar de nuestra mortalidad más evidente, sino precisamente gracias a ella. La conciencia de que el sol eventualmente se pondrá hace que su luz actual sea más preciosa, más digna de nuestra plena atención. Quiero concluir compartiendo contigo la historia de un hombre cuya forma de vivir y morir ha sido una inspiración continua para mí, un testimonio de cómo la integración consciente de la mortalidad puede transformar no solo el final de la vida, sino toda nuestra experiencia de estar vivos. Eduardo era un carpintero jubilado, un hombre sencillo que había pasado toda su vida trabajando con la madera. No tenía una educación formal extensa ni se consideraba particularmente espiritual o filosófico. Era, en sus propias palabras, un hombre común con una vida ordinaria. Pero había algo extraordinario en Eduardo, una presencia, una calidad de atención, una capacidad para estar completamente en el momento presente que hacía que cada encuentro con él fuera memorable. Tenía un don particular para escuchar, no solo las palabras, sino el corazón de quien hablaba.
Cuando le pregunté una vez el secreto de esta presencia, me miró con una mezcla de sorpresa y diversión. No es un secreto, me dijo. Es simplemente que, a mi edad, he comprendido que no tengo tanto tiempo por delante. Así que intento no desperdiciar el que me queda en distracciones o preocupaciones inútiles. Cada conversación podría ser la última. Cada amanecer es un regalo inesperado. A los 74 años, Eduardo fue diagnosticado con un cáncer de pulmón en etapa avanzada. Los médicos le dieron entre 3 y 6 meses de vida. Para sorpresa de todos, recibió la noticia con una serenidad sorprendente. No voy a decir que no sentí miedo, me confesó. Pero ese miedo convive con una curiosidad genuina sobre lo que vendrá después. He observado este mundo durante más de 7 décadas. Pronto experimentaré algo completamente nuevo. En lugar de someterse a tratamientos agresivos que, según los médicos, solo prolongarían ligeramente su vida a costa de su calidad, Eduardo optó por cuidados paliativos en casa. Prefiero tener 3 meses buenos que 6 miserables, explicó con su característica claridad. Lo que siguió fue uno de los periodos más extraordinarios de su vida. Eduardo convirtió su enfermedad terminal no en una tragedia que soportar, sino en una oportunidad para profundizar, para completar asuntos pendientes, para expresar lo que necesitaba ser expresado. Escribió cartas a cada uno de sus nietos, para ser entregadas en momentos significativos futuros de sus vidas. Tuvo conversaciones honestas pero amorosas con sus hijos, resolviendo viejos malentendidos, ofreciendo y pidiendo perdón donde era necesario. Organizó sus asuntos prácticos meticulosamente para evitar cargas innecesarias a su familia. Pero lo más notable fue cómo Eduardo vivió cada día de esos últimos meses. No como alguien esperando la muerte, sino como alguien plenamente comprometido con la vida, absorbiéndola hasta la última gota. Pasaba horas en su pequeño jardín, observando los pájaros, las flores, los cambios de luz a lo largo del día. Nunca había notado realmente cuántos tonos diferentes de verde existen, me dijo durante una visita. Es como si toda la vida estuve mirando, pero solo ahora estoy viendo de verdad. Cuando el dolor se intensificaba, Eduardo no lo negaba ni luchaba inútilmente contra él. Lo observaba con una curiosidad casi científica, notando sus patrones, sus fluctuaciones. Es interesante, me comentó, cómo el dolor cambia cuando lo miras directamente, sin resistirlo ni identificarte completamente con él. No desaparece, pero tu relación con él cambia. Deja de ser un enemigo y se convierte en un maestro más. En sus últimas semanas, cuando ya estaba demasiado débil para levantarse de la cama, Eduardo pidió que la colocaran junto a la ventana de su dormitorio, desde donde podía ver su jardín y el gran roble que había plantado 40 años atrás. Ese árbol me ha sobrevivido, como yo esperaba, me dijo con una sonrisa serena. Y continuará ofreciendo sombra y refugio mucho después de que yo me haya ido. Hay un consuelo profundo en esa continuidad. Los últimos días de Eduardo fueron sorprendentemente pacíficos. Entraba y salía de la conciencia ordinaria, a veces conversando lúcidamente, otras veces pareciendo comunicarse con personas que solo él podía ver. Mi madre está aquí, le dijo a su hija en un momento de claridad. Y mi hermano Miguel. Han venido a acompañarme. Su hija, inicialmente preocupada por lo que interpretó como alucinaciones, pronto comprendió que había algo más profundo ocurriendo, una especie de expansión de la conciencia mientras Eduardo se preparaba para la transición. La mañana de su muerte, Eduardo despertó con una lucidez sorprendente después de varios días de semiconsciencia. Pidió que abrieran completamente las cortinas para que entrara la luz del amanecer. Miró a cada miembro de su familia reunida alrededor de su cama y dijo, no estén tristes. He tenido una vida buena, plena. Y ahora estoy listo para la próxima gran aventura. Horas después, mientras su hija le sostenía la mano y su hijo menor le leía pasajes de su libro favorito, Eduardo tomó 3 respiraciones profundas y se fue, con una expresión de paz que, según me contó su hija, parecía casi luminosa. Lo que más impactó a quienes presenciaron la partida de Eduardo no fue solo la serenidad con que afrontó la muerte, sino la forma en que su proceso transformó a todos a su alrededor.
Sus hijos, que habían temido que acompañar a su padre en su muerte sería una experiencia puramente dolorosa, descubrieron en ella una belleza inesperada, un sentido de cierre y plenitud, e incluso momentos de profunda conexión y hasta risa. «Papá nos enseñó a vivir», me dijo su hija mayor, y al final, también nos enseñó a morir. No con miedo o resistencia, sino con aceptación y dignidad. La historia de Eduardo ilustra algo que he observado repetidamente a lo largo de los años, que la manera en que afrontamos la muerte refleja profundamente la manera en que hemos vivido, y que una muerte consciente puede ser no solo un final apropiado a una vida bien vivida, sino también una última enseñanza, un regalo final para quienes dejamos atrás. No todos podemos aspirar a la serenidad extraordinaria que Eduardo manifestó. Cada proceso de muerte es único, tan personal como la vida que lo precedió. Algunos enfrentan más miedo, más resistencia, más confusión. Y eso también es parte de la experiencia humana completa. Pero lo que Eduardo nos muestra es una posibilidad, la posibilidad de integrar la conciencia de la mortalidad no como una sombra que oscurece la vida, sino como una luz que ilumina su preciosidad, que clarifica lo que realmente importa, que nos despierta a la belleza del simple hecho de estar vivos aquí y ahora. Esta posibilidad está disponible para cada uno de nosotros, no importa nuestra edad, trasfondo o circunstancias particulares. No requiere creencias específicas ni prácticas complicadas. Solo requiere la voluntad de mirar con honestidad, de permanecer abiertos a lo desconocido, de cultivar, día a día, momento a momento, esas cualidades de presencia, ecuanimidad y apertura que nos servirán tanto en la vida como en la muerte. Como señaló el poeta T.S. Eliot, el final es donde empezamos. La conciencia del final, paradójicamente, puede llevarnos a un comienzo nuevo, a una manera fresca de experimentar cada momento como si fuera simultáneamente ordinario y milagroso. Permíteme compartirte ahora algunas reflexiones sobre cómo podemos incorporar esta sabiduría en nuestra vida cotidiana, especialmente en esta hermosa etapa de madurez que estamos atravesando. Primero, podemos practicar lo que podríamos llamar momentos de eternidad. Breves pausas a lo largo del día para sintonizar con la cualidad atemporal del momento presente. Puede ser tan simple como detenernos por 30 segundos mientras bebemos una taza de té, sintiendo el calor de la taza en nuestras manos, saboreando plenamente el aroma y el sabor, permitiendo que todo lo demás, preocupaciones, planes, arrepentimientos, se disuelva momentáneamente en la experiencia directa. Estos momentos nos recuerdan que, aunque el tiempo cronológico pasa inexorablemente, existe otra dimensión de la experiencia que trasciende el tiempo lineal, lo que algunas tradiciones llaman el eterno ahora. Conectar regularmente con esta dimensión nos ayuda a liberarnos de la tiranía de la prisa y la sensación de no tener suficiente tiempo. Segundo, podemos cultivar relaciones más auténticas practicando lo que el filósofo Martin Buber llamó el encuentro yotu. Momentos de conexión genuina donde realmente vemos y somos vistos, escuchamos y somos escuchados, más allá de los roles sociales y las máscaras habituales. Carlos, un profesor universitario jubilado, me compartió cómo transformó su relación con su hijo adulto, con quien había tenido una relación distante durante años. Decidí hablarle, no como un padre que sabe lo que es mejor, sino como un ser humano hablando con otro ser humano. Le compartí mis propias vulnerabilidades, mis dudas, mis errores. Y algo extraordinario ocurrió. Por primera vez en décadas, tuvimos una conversación real. Esta autenticidad se vuelve particularmente importante a medida que envejecemos y reconocemos que nuestro tiempo para resolver viejas heridas o expresar lo que necesita ser expresado no es infinito. Tercero, podemos cultivar la práctica del desapego consciente, aprendiendo a soltar con gracia lo que inevitablemente cambiará. Esto incluye no solo posesiones materiales, aunque simplificar nuestro entorno físico puede ser tremendamente liberador, sino también roles, identidades y autoimágenes que quizás ya no nos sirven. María, una ejecutiva de alto nivel que se había definido principalmente por su carrera, descubrió un sentido de libertad inesperado cuando se jubiló a los 65 años. Al principio estaba desorientada. Si ya no era la CEO, ¿quién era? Pero gradualmente comprendí que siempre había sido mucho más que mi trabajo. Había partes de mí que habían estado esperando décadas para ser expresadas y exploradas.
Este proceso de redescubrimiento y reinvención puede ser uno de los regalos más valiosos de esta etapa de la vida. Cuarto, podemos cultivar la gratitud como una práctica diaria, no como un ejercicio mecánico, sino como una orientación fundamental hacia la vida. Cada mañana, antes incluso de levantarnos de la cama, podemos tomar unos momentos para reconocer el simple milagro de estar vivos un día más, de tener la oportunidad de experimentar, de conectar, de contribuir. La investigación psicológica confirma lo que las tradiciones de sabiduría siempre han sabido: la gratitud consciente no solo mejora nuestro bienestar subjetivo, sino que literalmente reconfigura nuestro cerebro, fortaleciéndolo contra la depresión y la ansiedad, y aumentando nuestra capacidad para experimentar alegría. Ricardo, un médico jubilado que atravesó un periodo de depresión tras la muerte de su esposa, me contó cómo la práctica de la gratitud transformó gradualmente su experiencia. Comencé con cosas muy simples, casi banales: agradecer por el café caliente, por el canto de un pájaro, por una llamada telefónica de mi nieta. Con el tiempo, descubrí que podía sentir gratitud incluso en medio del dolor, gratitud por haber amado tan profundamente que la pérdida dolía tanto. Y esa gratitud se convirtió en mi salvavidas. Quinto, podemos cultivar el sentido de propósito y significado, no necesariamente a través de grandes proyectos o logros, aunque estos pueden ser valiosos, sino a través de lo que el psicólogo Viktor Frankl llamó la voluntad de sentido, la búsqueda de un significado personal que trascienda las circunstancias externas. Este sentido puede encontrarse en múltiples fuentes: relaciones significativas, servicio a otros, apreciación de la belleza, creación artística, conexión con algo más grande que uno mismo, ya sea la naturaleza, la comunidad o una dimensión espiritual de la existencia. Lo importante no es tanto la fuente específica de significado, sino el compromiso activo con su búsqueda y expresión. Como señaló Frankl, basándose en su experiencia en los campos de concentración nazis, aquellos que tienen un porqué para vivir pueden soportar casi cualquier cómo. Elena, una contadora jubilada que descubrió una pasión por la pintura a los 70 años, me dijo: nunca había tocado un pincel en mi vida. No tengo formación ni talento natural. Pero cuando pinto, siento que estoy expresando algo esencial, algo que va más allá de las palabras. Y eso me da una sensación de propósito que nunca experimenté en mi carrera profesional. Sexto, podemos cultivar la práctica del perdón, no como una obligación moral, sino como un acto de liberación personal. El perdón, tanto hacia otros como hacia nosotros mismos, es uno de los regalos más poderosos que podemos ofrecernos en esta etapa de la vida. Retener resentimientos y culpas es como cargar piedras en una mochila: cuanto más tiempo lo hacemos, más energía consumen, más nos pesan. El perdón no significa negar la realidad del daño causado o sufrido, ni implica necesariamente reconciliación. Significa, simplemente, soltar la carga, liberar la energía atrapada en viejas heridas para que pueda fluir hacia propósitos más constructivos. Manuel, un abogado jubilado, me compartió cómo el proceso de perdonar a su padre, con quien había tenido una relación difícil, transformó sus últimos años. No fue instantáneo ni fácil. Requirió trabajo interior, terapia, reflexión honesta. Pero cuando finalmente pude verlo no solo como el hombre que me lastimó, sino también como un ser humano complejo con sus propias heridas y limitaciones, sentí como si hubiera dejado una carga que había estado llevando toda mi vida. Séptimo, podemos cultivar lo que la tradición zen llama mente de principiante, la capacidad de acercarnos a la vida con frescura, curiosidad y apertura, sin las limitaciones de nuestras ideas preconcebidas o experiencias pasadas. Esta cualidad se vuelve especialmente valiosa a medida que envejecemos. Es fácil caer en patrones rígidos de pensamiento y comportamiento, creer que ya lo sabemos todo, que hemos visto todo. Pero la vida siempre ofrece nuevas posibilidades, nuevas perspectivas, si estamos dispuestos a recibirlas con mente abierta. Lucía, una profesora de literatura jubilada, me contó cómo este enfoque transformó su experiencia de la vejez. Decidí aproximarme a cada día como si fuera nueva en este planeta. ¿Qué descubriré hoy? ¿Qué me sorprenderá? ¿Qué aprenderé? Esta actitud ha convertido lo que podría haber sido un periodo de declive en una época de descubrimiento continuo. Al integrar estas prácticas en nuestra vida diaria, comenzamos a experimentar lo que podríamos llamar envejecimiento consciente,
Un proceso que honra tanto la sabiduría acumulada a lo largo de décadas como la frescura del momento presente, que reconoce las limitaciones físicas inherentes a esta etapa sin ser definido por ellas, que mira tanto hacia atrás con gratitud como hacia adelante con apertura. Y curiosamente, este enfoque nos prepara no solo para vivir más plenamente estos años preciosos, sino también para afrontar con mayor serenidad la transición que eventualmente todos experimentaremos. Porque, como observó el filósofo romano Séneca, toda la vida es una preparación para la muerte. No en un sentido sombrío o morboso, sino en el sentido de que cada momento de presencia plena, cada acto de bondad, cada instante de conexión genuina, cada experiencia de belleza absorbida completamente, nos familiariza con esas cualidades de conciencia que, según sugieren tanto las tradiciones de sabiduría como los testimonios de quienes han estado cerca de la muerte, son precisamente las que nos guiarán durante la gran transición. Amigo que me escuchas, quiero hablarte ahora directamente, de corazón a corazón. Quizás te estés preguntando por qué he dedicado tanto tiempo a explorar un tema que nuestra sociedad considera tabú, que la mayoría prefiere evitar hasta que se vuelve inevitable. Lo he hecho porque creo profundamente que al mirar con claridad y valentía lo que todos enfrentaremos, podemos liberar una energía extraordinaria para vivir más auténticamente aquí y ahora. Lo he hecho porque he sido testigo, una y otra vez, de cómo la integración consciente de la mortalidad transforma vidas, relaciones, prioridades, de maneras que no solo traen más paz sino también más alegría, más plenitud, más significado. Lo he hecho porque sé, desde lo más profundo de mi ser, que tú también puedes experimentar esta transformación, que no necesitas esperar a una crisis o diagnóstico para despertar a la preciosidad del tiempo que tienes ante ti. En mis 78 años de vida, he aprendido muchas lecciones, he acumulado conocimientos en diversos campos, he experimentado triunfos y fracasos, alegrías y penas, momentos de claridad y periodos de confusión. Pero si tuviera que destilarlo todo en una única comprensión, sería esta: la vida, con toda su belleza y dolor, sus misterios y revelaciones, no es algo que poseemos o controlamos, sino un regalo que recibimos y eventualmente devolvemos. Y la gratitud por este regalo, la voluntad de abrirnos completamente a él mientras lo tenemos, la disposición para apreciarlo en sus múltiples manifestaciones y finalmente soltarlo con gracia cuando llegue el momento, constituye quizás la sabiduría más profunda que podemos cultivar. No te pido que aceptes ciegamente mis palabras o conclusiones. Te invito a explorar por ti mismo, a verificar en el laboratorio de tu propia experiencia, a cultivar tu comprensión personal de estas verdades universales. Porque al final, como dijo el poeta Kabir, lo que ves, eso eres tú. Lo que miras, eso es lo que eres. Nuestra visión de la vida y la muerte refleja y configura simultáneamente quiénes somos, cómo vivimos, qué dejamos atrás cuando partimos. Si hay algo que espero que lleves contigo de esta extensa reflexión, es un sentido renovado de la preciosidad de este día, de esta hora, de este momento exacto. No porque el futuro sea temible, sino precisamente porque el presente es donde la vida realmente ocurre, donde el amor se expresa, donde el significado se crea, donde la conciencia florece. Antes de concluir, permíteme compartir un último pensamiento. A lo largo de la historia y en todas las culturas, los ancianos han sido tradicionalmente los guardianes de la sabiduría sobre la vida y la muerte, los guías que ayudan tanto a los jóvenes a navegar la complejidad de la existencia como a los moribundos a atravesar la gran transición con dignidad y conciencia. En nuestra cultura moderna, hemos perdido gran parte de esta tradición. La vejez a menudo se ve como un periodo de declive y marginalización, en lugar de como una época de culminación y transmisión de sabiduría. La muerte se ha medicalizado y aislado, convirtiéndose en un evento principalmente técnico en lugar de un pasaje espiritual y comunitario. Pero tú y yo, amigo que me escuchas, tenemos la oportunidad de recuperar algo de esta antigua sabiduría, de renovar este rol esencial. No necesitamos convertirnos en gurús o místicos. Solo necesitamos estar dispuestos a mirar con honestidad y apertura, a compartir nuestras reflexiones con humildad, a ofrecer nuestra presencia consciente tanto a quienes nos rodean ahora como a quienes nos sobrevivirán. En un mundo que parece cada vez más desconectado de sus raíces, más distraído por lo superficial, más temeroso de las grandes preguntas, esta disposición a contemplar lo fundamental,
a honrar los ciclos naturales, a sostener espacios para el misterio, es quizás uno de los servicios más valiosos que podemos ofrecer. Porque, como nos recuerda el poeta Mary Oliver, cuando todo se diga y se haga, ¿qué más habrá que decir o hacer? Cuando todo se ha dicho y se ha hecho, ¿cómo deberíamos haber vivido? Dime, ¿qué planeas hacer con tu única, salvaje y preciosa vida? Esta pregunta está ante nosotros cada mañana cuando despertamos. Y la forma en que la respondemos, no con palabras sino con cada elección, cada gesto, cada prioridad, determina no solo la calidad de nuestros días, sino también la serenidad con que eventualmente atravesaremos ese último umbral. Mi deseo para ti, querido amigo, es que encuentres tu propio camino hacia esta comprensión, que descubras tu propia forma de integrar la conciencia de la transitoriedad en una vida más rica, más presente, más significativa. Que puedas disfrutar plenamente de estos años preciosos, no a pesar de su finitud, sino precisamente gracias a ella. Y ahora, si este mensaje ha resonado contigo, si ha tocado algo profundo en tu interior, te invito a compartirlo con otros que puedan beneficiarse de él. Deja tu comentario compartiendo tu propia experiencia o perspectiva sobre estos temas. Suscríbete a este canal para continuar esta conversación en futuros vídeos donde exploraremos otros aspectos de esta sabiduría perenne que adquiere relevancia especial en nuestros años dorados. La comunidad que estamos creando aquí es más que un simple grupo de espectadores. Es un círculo de buscadores, de personas que, como tú y yo, están comprometidas no solo con agregar años a la vida, sino con agregar vida a los años. Tu voz, tu experiencia, tu sabiduría única son valiosas. Te invito a compartirlas, a enriquecer este diálogo continuo sobre lo que significa vivir y morir conscientemente, con dignidad, propósito y serenidad. Hasta nuestro próximo encuentro, te deseo días llenos de presencia, noches de descanso reparador, momentos de conexión genuina y la paz que surge no de evitar las grandes preguntas, sino de abrazarlas con un corazón abierto y una mente clara. Gracias por acompañarme en esta reflexión. Gracias por tu atención, tu apertura, tu disposición para contemplar junto a mí estos territorios fundamentales de la experiencia humana. Nuestro tiempo juntos ha sido un regalo precioso. No olvides que, si este vídeo te ha resultado valioso, puedes ayudar a que llegue a más personas que podrían beneficiarse de él. Simplemente deja tu me gusta, compártelo con quien creas que podría resonar con este mensaje, y suscríbete para recibir notificaciones cuando publiquemos nuevo contenido. Tu apoyo hace posible que estas reflexiones continúen llegando a quienes, como tú y yo, buscan una comprensión más profunda, más serena, más luminosa de este extraordinario viaje que llamamos vida. Hasta pronto, querido amigo. Que encuentres paz en tu camino, y cuando llegue el momento de tu propio gran pasaje, que puedas atravesarlo con la misma serenidad que ahora cultivas en cada momento consciente de tu existencia.